Buenas amigos, amigas del canal, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más de Brújula Suiza. Hoy nos encontramos en la ciudad de Gruyères, una pequeña ciudad de la región que tiene el mismo nombre en Suiza y que se encuentra en el cantón de Fribourg, un cantón de habla francesa. Mayoritariamente alrededor del 90% de los habitantes de esta región hablan francés. Vamos a visitar un sitio muy especial. Este sitio es este sitio que veis aquí, que se trata de un museo dedicado a un artista suizo llamado Hans-Rudi Giger, o como se le conoce internacionalmente, H.R. Giger. Y este artista es conocido, pues, aparte de por sus muchos trabajos escultóricos y pictóricos, pues por ser el creador del Alien, de la película de Alien, y por ser la persona que diseñó muchos de los decorados y muchos de los efectos visuales de esa saga de películas. Os preguntaréis por qué este artista, que nació en la localidad de Chur, en el cantón de Graubünden, tiene su museo con toda su obra en el cantón de Friburgo, en la ciudad de Gruyères. Pues es que esta persona en los años 90 compró esta propiedad, que es una especie de pequeño, se le llama castillo, pero no es realmente un castillo. Compró esta propiedad para él y supongo que para su familia. Hoy en día es la colección más grande de todos sus trabajos y hoy en día está dirigido por la que fue su última esposa antes de su muerte. Ya desde que estamos en la fachada pues vemos muchas de sus esculturas con su estilo característico. Vemos también que tiene delante del museo tiene un bar del que luego os contaremos algo más y veremos algunas imágenes. Sin más, vamos a entrar al museo y a ver qué nos encontramos. Ok, pues son 12,50 francos cada uno por la entrada. No está mal, ¿no? Parece ser. Giger empezó haciendo trabajos con tinta, como este que estamos viendo aquí. Incorporó otras técnicas como el óleo sobre madera, como estos que estamos viendo aquí, en el que ya incorporó el color a sus pinturas. Y luego fue incorporando algunas otras técnicas como el aerógrafo. Todas estas pinturas son como de los años 70, ¿eh? Wow. Yo creo que fue la etapa como más prolífica de él, ¿no? Entre estos cuadros y el diseño de los personajes de la peli de Alien. Yo tengo que decir que de las películas de Alien no tengo casi nada de idea. Yo solamente estamos aquí de visita y viendo la obra de este artista, considerado artista dentro del mundo de los artistas y con especial atención en su obra para la película, pero es por eso que no daré quizás demasiados detalles frikis, porque no los conozco. Pero si tienes algo que aportar, lo pones en los comentarios, que nos hará mucha ilusión leerlo. Giger nació en el año 1940 y se cuenta que su padre era farmacéutico y que le comentaba cosas así como: no te dediques al arte porque eso solo te va a hacer pasar hambre y tal. Bueno, me alegro y yo creo que toda la humanidad se alegra de que el señor Giger no siguiera los pasos de su padre, que le intentó meter en el mundo de la farmacia. Y creo que estamos todos contentos de que al final acabara dedicándose al arte, porque supongo que él se divirtió más como artista que como farmacéutico. Este es el disfraz original de la película del año 78, tío. Látex, metal y poliéster. ¡Qué locura! Eso es toda la circuitería que se utilizaba, ¿no? Para mover la cabeza en la peli. Así pasa. El estilo de Giger está descrito como biomecánico. La verdad yo no sabría definirlo mejor y tampoco es que pueda definir los detalles de esa descripción de biomecánico, pero es que solo al ver todos sus trabajos, o sea, ves formas orgánicas que tienen que ver con huesos, con formas de criaturas humanas y no humanas, pero también todo tiene como un look de circuito, de circuitería, de mecánico, eléctrico, electrónico. Aquí, mira esa sala. Y es que las sillas que acabamos de ver se parecen muchísimo, son prácticamente las mismas que vimos en el bar
que está justo enfrente del museo, que forma parte de la misma propiedad en realidad. Aquí estamos viendo el bar, donde estuvimos anoche tomándonos algo, y como veis aquí está todo decorado con todos estos elementos que parecen como caderas, columnas vertebrales, algo así. Luego vemos esta pared de cabezas de bebés, un poco perturbadora, pero muy interesante. Pero es un sitio impresionante, la verdad, y todo el ambiente y la música, porque ponían metal, me pareció muy apropiado. Y me tomé una cerveza verde, que también era muy apropiado para la temática Alien. O sea, este es el Oscar original. Ah, nunca había visto uno, ¿eh? O sea, he visto los que venden por ahí de las tiendas de broma. Y es que Oscar y su equipo... Oscar no se ganó nada. Y es que Giger y su equipo de efectos visuales se ganó el Oscar a mejor... Sí, a mejores efectos visuales por la peli de Alien. Y aquí tenemos el certificado y la estatuilla. Y aquí le tenemos a él, mira, con la estatuilla. Ya no sé quién es. Giger también se encargó de dibujar las portadas de algunas bandas conocidas de metal y de rock, como Carcass, Danzig o la banda Emerson, Lake and Palmer. Tienen discos cuyas portadas son dibujadas por este artista. O sea que no solo se dedicaba a pintar y a las cosas de cine y tal, sino que también hizo colaboraciones en el mundo de la música. Como por ejemplo también el soporte del micrófono de Jonathan Davis, de Korn. Aquí lo vemos. También es una obra diseñada por él. La idea era de Jonathan Davis, que le pidió que hiciera estas formas así como eróticas, pero evidentemente el diseño final y la ejecución fue de Giger, y hasta el día de hoy Jonathan Davis sigue usando ese mismo pie de micrófono en sus conciertos. Lamentablemente no lo hemos visto en el museo, el pie de micro de Jonathan Davis, pero en el bar donde estuvimos sí se encuentra una réplica en plástico de lo que es este pie de micro, que está bastante chulo. Mira la lata donde está, o estaba, la cinta original de la peli Alien, de la primera, toda oxidada. Y bueno, pues esto ha sido todo. Aquí hemos terminado nuestra visita y la verdad es que nos hemos quedado muy contentos. El precio de la entrada merece la pena totalmente, son 12,50 francos para visitar un museo de 3 plantas, lleno de objetos icónicos, lleno de obras de arte de diferentes estilos, de diferentes épocas de este artista, de esculturas, de objetos de películas, de ilustraciones, de pinturas, de un montón de cosas interesantes y un montón de objetos que de verdad nos van a dejar indiferentes, y además teniendo en cuenta el estilo tan peculiar de este artista, yo creo que lo vais a disfrutar mucho. Así que nada, esperamos que lo hayáis disfrutado. Como siempre, no olvides de darle a like si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, déjanos en los comentarios qué te ha parecido, si tienes algo que añadir, si tienes algo que comentar o si hay algo que se nos haya escapado sobre las pelis de Alien. Lo siento mucho, no soy para nada experto en esto, pero por lo menos espero que el vídeo haya sido informativo y entretenido. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en otro rincón. Hasta la próxima.